9 de la mañana con 8 minutos. Continuamos en ampliación de noticias. Hablemos un poco de la economía en nuestro país y muchos hogares golpeados, por supuesto, en el bolsillo y en la economía por productos altos, también porque algunos miembros de la familia no tienen empleo, otros porque el empleo que tienen es momentáneo. Han pasado 3 meses y ha concluido. Pero ¿qué está pasando en el sector económico en general en nuestro país? Conversamos de ello con José Calderón, viceministro de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Joana. Buenos días a toda tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad. Señor Calderón, ¿cuáles serían las proyecciones para el año 2023, ¿no? Para ponerlo, digamos, como escenario principal a los ciudadanos y oyentes. Bueno, como ustedes saben, el Poder Ejecutivo cumplió con presentar al Congreso de la República los 3 proyectos de ley para el año 2023, el proyecto de equilibrio financiero, el proyecto de la ley de endeudamiento y el proyecto de la ley de presupuesto. Como ustedes saben, estos 3 proyectos están en estos momentos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. El día de ayer hemos asistido digamos, al debate y al dictamen que ha propuesto la Comisión de Presupuesto. Y bueno, nosotros con gran sorpresa hemos objetado este dictamen en virtud que se están aprobando 9 medidas que involucran un desembolso de 1.164 millones de soles que no están previstos en el presupuesto y que a todas luces significaría un desequilibrio en el presupuesto de ingresos y gastos. Sí, señor viceministro, muy buenos días. Le saluda Carlos González. ¿Y nos puede detallar en qué consisten estas medidas? ¿De qué se trata? Las que ha aprobado la Comisión. Bueno, el Congreso de la República ha considerado, digamos, incluir en este dictamen algunas propuestas sobre las cuales el Ministerio no es que esté en desacuerdo, pero el Ministerio, como ustedes comprenderán, cuando formula el presupuesto lo hace de una manera muy ordenada, vale decir, desde el mes de febrero, con la determinación de los ingresos. Hay una serie de reuniones e informaciones debidamente documentadas, sustentadas, que presentan todos los pliegos, todos los sectores, donde se priorizan las intervenciones. En ese escenario, todos sabemos de que las necesidades de nuestro país son inmensas, pero obviamente con un ejercicio presupuestal no se puede pretender satisfacer todas esas necesidades. Entonces los sectores han priorizado los recursos sobre sus principales intervenciones y el Congreso de la República, nuevamente repito, no es que estemos en contra de estas medidas, pero que en estos momentos no han sido priorizadas, y esto significa 1.164 millones que se pretende atender con cargo a la reserva de contingencia, la misma que tiene ya una asignación muy específica, vale decir el 1% de los recursos ordinarios, que de acuerdo al Sistema Nacional de Presupuesto son para cubrir cualquier eventualidad, cualquier desastre natural, cualquier emergencia sanitaria. Esos recursos no se pueden tocar. Y con esta medida se podría pretender, y digo así en esos términos, porque definitivamente no habría otro espacio para poder asumirlas. Otra de las alternativas sería que se deje de ejecutar recursos, por ejemplo, en el personal CAS COVID, que ya el próximo año tiene un financiamiento de más de 2.000 millones, y que en ese sentido, si se tiene que atender esto, se tendría que tocar parte de estos recursos, lo cual desfinanciaría digamos, la continuidad de este personal de salud. Señor Calderón, en estos momentos los oyentes pueden decir, claro, mi situación personal y familiar económicamente es complicada. Sin embargo, desde las autoridades me hablan de que el país mantiene un crecimiento por lo menos sostenido desde el año 2017 en adelante. ¿A qué se debe esto? O decir, más allá de las cifras, ¿en qué se basa? Esto se debe porque el país en los últimos 10 años, podríamos decir, ha tenido mucha responsabilidad fiscal, mucha prudencia fiscal. En ese escenario, los aspectos macroeconómicos han sido muy bien controlados. En otras palabras, para el público en general, no hemos gastado más de lo que hemos podido recibir como ingresos. Y eso ha sido, digamos, una de las principales fortalezas que ha tenido el país para que, digamos, el crecimiento económico sea sostenido, como usted bien lo ha señalado. Obviamente, como ustedes habrán escuchado al ministro de Economía, Kurt Burneo, una de las principales, digamos, prioridades que tiene el ministerio es impulsar el crecimiento económico,
porque no hay otra forma de poder satisfacer mayores necesidades si el país no crece. En ese escenario, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo, ha emitido una serie de normas del Impulso Perú que tienen que ver con medidas, casualmente como subsidiar de alguna manera el pasaje, un bono de alguna manera para poder reducir un poco el costo de la electricidad. Sin embargo, muchas de estas medidas, también medidas que están orientadas a generar empleo en los jóvenes, y estas medidas se encuentran actualmente en el Congreso de la República, y ayer también con mucha extrañeza se suspendió la sesión que se había programado para aprobar estos dictámenes, lo cual nos llamó la atención porque son medidas sumamente urgentes que necesita el país, como vuelvo a decir, para impulsar el crecimiento que tanto se necesita para satisfacer las necesidades de la población en general. Y esta situación de la economía, señor Calderón, lo resalta un artículo de la BBC de Londres, ¿no?, que destaca el trabajo en materia económica en nuestro país, pero también advierte que esto se tiene que traducir en que más personas puedan tener acceso a los servicios básicos, principalmente a salud y en educación. ¿Cómo se está avanzando en ese sentido? Sí, mire, el presupuesto presentado, digamos, por el Poder Ejecutivo tiene definitivamente un alto componente social. O sea, si nosotros comparamos, digamos, el presupuesto del año 2022 con el año 2023, veremos que en la función de educación, por ejemplo, se crece prácticamente un 17%. Si vemos nosotros comparativamente la función de salud, igualmente es casi un 8%. De allí que este presupuesto que ha presentado el Poder Ejecutivo tiene como principal prioridad atender la educación y la salud. Igualmente en el trabajo se crece casi el 5% con respecto al año 2022. No debemos de olvidar de que este presupuesto en el 2023 está creciendo en un 9% respecto al año 2022, lo cual, digamos, deja clara evidencia de que se tiene, digamos, toda la voluntad de seguir atendiendo las necesidades que tienen nuestros hermanos de todas las localidades del país. Señor Calderón, le pido nos espere unos instantes, tenemos que escuchar a los anunciantes y volvemos, son las 9:16. De la mañana con 21 minutos. Giovanna Castro y Carlos González los estamos acompañando en esta edición de ampliación de noticias en RPP y estamos en estos momentos en diálogo con el viceministro de Hacienda, el señor José Calderón, conversando sobre las perspectivas de la economía nacional en el marco de una crisis política, y también hay un punto clave, ¿no?, como es la ley del presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento para el 2023. Señor Calderón, el ministro de Economía y Finanzas, el señor Curburneo, a través de las redes sociales, también ha manifestado su disconformidad con este dictamen del proyecto de ley de presupuesto público 2023, propuesto, como usted muy bien lo decía, por la Comisión del Congreso, y dice Curburneo que esto vulnera el equilibrio presupuestario y afecta la atención de medidas programadas en el proyecto de ley para el próximo año. En ese sentido, ¿qué acciones piensa desarrollar el Ministerio de Economía para evitar que esto suceda? Mire, Carlos, lo primero que esperamos una reflexión por parte de todos los congresistas, porque a partir del día de mañana la ley entra en discusión en el Pleno, y a partir de las declaraciones del señor ministro, de mi persona y de diferentes autoridades sobre el particular, esperamos una seria reflexión de los congresistas, porque como ya se ha señalado, no podemos pretender aprobar un presupuesto que incluya medidas que no tienen el financiamiento. Esto implicaría el incumplimiento de obligaciones que se estarían estableciendo, con lo cual sería una grave señal para el país incurrir en este tipo de faltas, ¿no? Pero poniéndose y colocándose el Ministerio de Economía y Finanzas en todos los escenarios y viendo además que en estos momentos entre el Ejecutivo y el Congreso de la República las relaciones no son las mejores, sino, digamos, están mucho más polarizadas que antes, ¿cuál sería el escenario que afrontaría el Ministerio de Economía y Finanzas? Mire, como ustedes saben, nosotros somos técnicos y no quisiéramos, digamos,
entrar en ese terreno político porque no nos corresponde. Nosotros, desde el ámbito de nuestra competencia, lo que corresponde es informar al país, informar a las autoridades sobre una situación que no se ha presentado nunca. Esta es una situación inédita que sucede en el país. Siempre, a pesar que ha habido una buena coordinación, debemos de resaltar eso en todo momento con la comisión. Sin embargo, hemos con mucha sorpresa escuchado la lectura de un dictamen con medidas que no habían sido previstas. Y es más, debo de mencionar que hubieron varias intervenciones de los señores congresistas haciendo alusión a medidas que ellos habían propuesto y que no habían sido incluidas en el dictamen. Nosotros también con alguna sorpresa hemos visto, porque hemos hecho propuestas, ¿no?, sobre algunas medidas que mencionaban los señores congresistas, las mismas que no han sido incluidas. Pero aquí hay que dejar bien claro de que este dictamen no es el producto de lo que el Ministerio de Economía y Finanzas podría haber propuesto. Este es producto de lo que la Comisión de Presupuesto ha tenido a bien priorizar dentro de todas las medidas. En ese sentido, si han habido algunas medidas que no han sido incluidas, no es responsabilidad del Ejecutivo, sino ya directamente de la Comisión de Presupuesto. Y igualmente estamos llanos a seguir contribuyendo, igualmente estamos llanos a mantener la coordinación para tener una propuesta de dictamen y una propuesta de proyecto de ley que se ajuste a las reales necesidades y a las reales posibilidades de financiamiento que debe tener la ley de presupuesto. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto, viceministro? ¿Desconocimiento, desinformación o hay intereses de por medio? Porque los congresistas se les explica, seguramente se les ha explicado, sin embargo, a pesar de eso, toman esta decisión. Mire, Carlos, pareciera que usted ha estado en la sesión, porque lo que usted acaba de señalar, nosotros también tenemos muchas dudas y tengo la impresión de que ha habido posiblemente un mal asesoramiento de algunos funcionarios del Congreso de la República que posiblemente han querido tener algunos réditos y la verdad que ha habido un desconocimiento de cuál es, digamos, la forma como se tiene de que plantear una ley de presupuesto. Cuando ellos hacen alusión a la reserva de contingencia, creen que pueden tocar los recursos que son eminentemente provisionados ante cualquier emergencia, desastre natural, o en su defecto, querer tocar recursos que ya la propia ley establece como compromisos, pero que todavía no se pueden, como decimos nosotros, en presupuesto pintar en los sectores, porque todavía requiere un proceso administrativo. Por eso que señalé el tema del CAS COVID, que son profesionales y técnicos auxiliares que han trabajado durante la pandemia y que ahora están pasando a ser un CAS regular. Y esto ha tenido una serie de procesos que se están haciendo hasta este momento y que el otro año ya estarían formalizados, digamos, en los registros correspondientes. Lamentablemente, parte de estos 1.164 tendrían que tomarse de este presupuesto que ya tiene asignado el Ministerio de Salud, lo cual estaría desfinanciando esta digamos, contratación para más de 59.000 trabajadores que se tienen en CAS COVID. Una última consulta muy breve, señor Calderón. Si se aprueba estas nuevas medidas dentro del presupuesto, ¿hay alguna forma de impugnarlo por parte del Ministerio de Economía o no? Bueno, en ese sentido ya el Congreso de la República tiene absoluta, digamos, decisión sobre esta propuesta, no sin antes dejar de señalar que el Ministerio seguirá insistiendo, porque sería inédito que suceda esto en el país, nunca ha sucedido y pretendemos que nunca suceda. Muy bien. Le agradecemos, viceministro, por este diálogo con RPP. Muy amable. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Muy buenos días. 9:27.